Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. El día de hoy estaremos trabajando en nuestra sesión número 7 del seminario, la cual tiene por título Lenguaje Incluyente y Neutro. Esta sesión la estaremos trabajando y también fue quien dio el tema de la sesión fue la maestra Sabina, que es la coordinadora de la Facultad de Química. Ella es la que nos brindó este tema. Y ella también es la que nos ayudó para conseguir a la ponente que nos está haciendo el honor el día de hoy de acompañarnos. La voy a presentar brevemente para que pueda empezar ella a dar la ponencia y podamos comenzar. Bueno, está con nosotros la maestra Lucy Mignon Montalvo, que es la coordinadora de diversidad y disidencias sexuales. La maestra es profesional en ciencias de la información y maestra en psicoterapia psicoanalítica con sólida y contrastada experiencia en temas de género, igualdad y no discriminación, habiendo cursado seminarios, talleres y diplomados con un enfoque de igualdad y perspectiva de género, entre los que destacan diplomados en feminismos críticos para la participación política, el diplomado en tendencias contemporáneas en los estudios de género, el diplomado en género, sociedad y conocimiento, el seminario Psicología y Género, y el seminario de Filosofía y Género. Actualmente es doctoranda en psicoanálisis en la Universidad Intercontinental y se desempeña dentro de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación de la Universidad Autónoma de Querétaro como coordinadora y de diversidades y disidencias sexuales. Entonces, sin más por el momento, le paso el micrófono a la maestra. Muchísimas gracias, maestra, y la sesión es toda suya. Muchas gracias, maestra. Voy a compartir pantalla para dar inicio justamente a la presentación. Déjenme acomodar nada más aquí la parte de las herramientas de Zoom. Muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a hablar justamente del lenguaje incluyente y no sexista. Justamente, pues el lenguaje puede contribuir a ocultar actividades y logros de las mujeres. Cuando hablamos como un lenguaje, hablando en un masculino genérico, que justamente a partir de aquí se da la inclusión de las mujeres a partir del masculino genérico, que vamos a irlo viendo, pero realmente, pues, al momento de excluir a las mujeres dentro del lenguaje y no mencionarlas, pues empieza a haber esta exclusión también social, ¿no? E histórica que hemos visto a lo largo del tiempo. Por tanto, existe un debate si la lengua española, a diferencia de otros idiomas, es sexista o más bien si el uso que se le da es sexista. Es por eso que una de nuestras tareas como docentes, como tutoras y tutores, es que en nuestras actividades cotidianas podamos y debamos incluir la revisión de actitudes o creencias que naturalizan. Debemos de justamente de excluir estas tendencias que naturalizan este lenguaje sexista para no repetirlo y no seguir reproduciendo estos estereotipos y estigmas que existen en torno a cómo nos expresamos hacia las demás personas, ¿no? Y bueno, este curso busca justamente ser una herramienta de ayuda para identificar las distintas expresiones que perpetúan la desigualdad en el lenguaje que usamos día a día, entendiendo al lenguaje como una construcción social e histórica que se aprende, se transmite y lo más importante, que se puede modificar. El papel del lenguaje en la socialización de género es justamente que a través del lenguaje aprendemos a nombrar el mundo y en función de esto es como nos desenvolvemos, nos desarrollamos, nace un sistema de creencias y de valores al momento en que nos expresamos y pues la lengua puede ser un reflejo de la sociedad en cómo nos vivimos y nos desarrollamos. Y esto puede, si no se mencionan de manera explícita tanto a hombres como a mujeres, puede reforzar esta desigualdad derivada de discriminación ejercida justamente hacia las mujeres y hacia las diversidades sexuales. Y pues en sí la lengua española pues no es sexista como sistema. Tenemos un vocabulario amplio y una gramática amplia para poder desarrollarnos. Sin embargo, pues a veces nos asumimos en este sistema androcéntrico que justamente pone la base en el eje el hombre como eje rector y a partir de ahí pues se invisibiliza
el trabajo que existe y que hacen las mujeres y las diversidades también en torno a quien no se reconoce dentro de este binarismo como hombre y mujer. Y bueno, en cuanto a revisión al lenguaje y nuestras expresiones, pues justamente lo que había hecho en comentario anterior es que cómo nos expresamos pues refleja nuestras creencias, valores, prejuicios y pues muchas veces no somos conscientes de ello. Luego escuchamos comentarios como que el lenguaje incluyente es una exageración, que es innecesario lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, o que no se pueden poner o que estén en desuso ciertas palabras, o que está de más nombrarlo o hacer extensiva este desdoblamiento gramatical. Pues justamente pues el masculino pues se entiende que se habla de hombres y mujeres y pues esta creencia y esta resistencia a que justamente así hemos vivido a lo largo de nuestra cultura y que pues así siempre hemos hablado, ¿no? Sin embargo, pues es necesario considerar el lenguaje como un elemento constructor de la cultura y reconocer la importancia, pues nos ayudará a entender cómo a través del lenguaje se pueden perpetuar la violencia, la desigualdad y la discriminación. Entonces, ¿para qué usar el lenguaje incluyente? Pues para tomar conciencia sobre el sentido y el valor de las diferencias. Su uso cotidiano pues pone en ejercicio el derecho a nombrar lo femenino, que culturalmente no ha sido visibilizado y que compromete al 52% de la población de la capital, que es justamente lo que integra el porcentaje de nivel de mujeres. A fin de evitar la ambigüedad de ciertos mensajes y poner de manifiesto la presencia de la mujer en el discurso del lenguaje. Para evitar el anquilosamiento de otros tiempos, el lenguaje debe de dar cuenta de estas nuevas realidades, recurriendo a todas las estrategias lingüísticas que, sin dejar de ser correctas, dan un tratamiento homogéneo a las personas, evitando toda posible confusión o ambigüedad. Mantener en uso cualquier forma irreal de representación del mundo, de la vida cotidiana y de las personas es cuando menos tendenciosa y perjudicial para el conjunto de la sociedad, en cuanto que construye en el imaginario colectivo ideas e imágenes falsas de su entorno, porque a veces cuando hablamos en este sentido que engloba lo masculino y lo femenino, como los hombres han construido la sociedad, se entiende o se entiende que solamente son los hombres quienes incluyen o influyen en este factor importante de lo trascendente en cuanto a sociedad y se está dejando de lado a las mujeres. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos para que podamos entender un poco mejor cómo se traslada este lenguaje en lo cotidiano. Y bueno, el género en la gramática, justamente las reglas gramaticales de conveniencia, aquí hay una maestra pregunta cómo se forma el femenino y pues fácil, ¿no? A las palabras que terminan en o se les cambia esta letra por una a. Y la maestra pregunta, ¿y el masculino cómo se forma? Pues el masculino no se forma, existe, porque ya está dado por hecho cuando nos expresamos y hablamos de manera general, hablamos como los participantes, entiende que ahí también están integradas las mujeres, pero es importante nombrarlos porque si no hay un componente de exclusión y sexista que a partir de ahí el no nombrar es como invisibilizar el trabajo que también las mujeres han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y bueno, en español el masculino tiene un doble uso o valor, un valor específico. Por ejemplo, le dijo al alumno cuáles eran sus obligaciones. Es un alumno disciplinado. En estos ejemplos tiene un sentido específico, limitado semánticamente en su referencia a los varones. Ahí no estás explicitando que habla de unas mujeres, está siendo explícito en cuanto a que se está refiriendo a alguien en específico, ¿no? Y un valor genérico, que es el desdoblamiento eh, de manera gramatical, pero agregando a las mujeres y a los hombres. El maestro de este salón ha de ser puntual. El alumno debe exigir sus derechos. Aquí en este caso, pues el masculino es extensivo a las mujeres, tiene aplicaciones tanto a un sexo como a otro, como a los dos conjuntos. Se concibe erróneamente al género femenino como un género secundario al dar a entender que el femenino se construye a partir del masculino, y es justamente lo que veíamos en estos dos ejemplos anteriores. Existen varias formas de usar un lenguaje incluyente. La opción más común es usar sustantivos masculinos y femeninos para evitar el uso de uno solo que englobe todo, es decir, maestros y maestras. Esta opción puede resultar barroca o pesada en un texto, por lo que hay opciones más amigables, sin embargo, en algunos casos es inevitable hacerlo. Por ejemplo, en maestras y maestros podemos hablar del cuerpo docente o del justamente del cuerpo docente o de la comunidad docente. Déjenme bajar aquí la herramienta de Zoom porque no me deja ver.
Y pues bueno, a partir de estos ejemplos, pues vemos los servidores públicos como el masculino genérico que engloba, pero aquí lo correcto sería hablar de las servidoras y los servidores públicos. Cuando nos referimos a este masculino genérico de los alumnos, hablar de los alumnos y las alumnas, o de la comunidad estudiantil también podría ser. De los directores, referirnos a los directores y las directoras. Si no me salgo, mira, ve ahí hay Zoom. Perdón, ¿alguien tiene por ahí el micrófono abierto? Si pueden apagarlo. Muy bien. Y bueno, también nos encontramos que en lugar de usar dos sustantivos como alumno o alumna, usar dos artículos para hacer menos pesado el texto, es decir, los y las. En este caso, los dirigentes sería el término incorrecto y poder usar los y las dirigentes. Otro podría ser los encargados y usar en lugar de los encargados las y los encargados. Los estudiantes, las y los estudiantes. Y bueno, también tenemos estos duales aparentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se entiende lo mismo cuando se refiere de manera masculina en palabras a de manera femenina. Por ejemplo, zorro, de manera simbólica, decirle a un hombre implica que es un héroe, un justiciero, pero en cuanto se dice zorra, se entiende o se refiere o se piensa que se habla de una prostituta. Lo mismo para perro, mejor amigo del hombre. Para perra se entiende de manera despectiva que se está aludiendo a una persona pues que se prostituye, aventurero, osado, valiente, arriesgado, mientras que aventurera también lo mismo, se piensa que es una mujer que tiene una vida promiscua, cualquier individuo indefinido, cualquiera, lo mismo, o sea, vemos que estos duales realmente no corresponden en el sentido simbólico y material y metafórico de lo que implica ser una cosa y lo otro, ¿no? De manera cultural y simbólicamente hemos asociado de distintas maneras lo masculino y lo femenino, y son justamente estos ejemplos que engloban cómo es que se entiende de manera distinta una cosa y la otra, ¿no? Soltero, pues que es un hombre codiciado, soltera, pues que está quedada, que se le fue el tren, que ya después de los 30 ya no se casó, ese tipo de estereotipos y prejuicios que se van conformando en torno a la manera en que se nombra. Hombre público, un funcionario, político, mujer pública, prostituta, atrevido es osado, arriesgado, mientras que atrevida es insolente, maleducada. Agresivo, pues es tenaz, insistente, pues es un hombre de carácter, mientras que si se le llama a una mujer agresiva, se piensa que está loca o que son las hormonas, que está en una etapa en el cual está muy hormonal. Entonces se les llama así duales aparentes porque en realidad cuando se nombra de manera femenina, pues implica otros aspectos muy distintos a lo masculino. Por eso es que estos ejemplos son muy evidentes de cómo es que la manera en que nombramos asumimos ciertos roles y prejuicios a partir de cómo los nombramos y de qué significa, ¿no? Permítanme, déjenme ver aquí que hay dos chats. Ah, no, ahí nada. Bueno, entonces, al referir a la profesión de una mujer, justamente es recomendable usar el femenino en lugar del masculino. Anteriormente, pues se usaba el masculino porque las mujeres no suelen incursionar en estas profesiones, pero ahora sí que sí lo hacen, pues es necesario incorporar vocablos específicos. Por ejemplo, no decir la ingeniero, sino la ingeniera, la juez, la jueza, la jefe de departamento, la jefa de departamento, la médico, la médica, la presidente, la presidenta, justamente por eso hacer evidente el uso, porque como les vuelvo a mencionar, pues anteriormente, pues en estos puestos de poder no incursionaban las mujeres en estas profesiones, pero ahora que sí lo están haciendo, es importante nombrarlas como debe de ser, porque las palabras existen y conforme las vamos nombrando, vamos creando nuevos términos que son a la usanza y como nos vamos desarrollando una manera con perspectiva de género y de inclusión, justamente. Y bueno, también se habla del salto semántico, justamente que es hablar de cuando se usa el masculino como genérico en una primera frase, e inmediatamente se cambia el mismo masculino, pero esta vez en sentido estrictamente masculino. Por ejemplo, aquí al hablar de los zacatecanos se refiere como en este masculino genérico, de que engloba a zacatecanos y a zacatecanas. Así dice, los zacatecanos emigran mayoritariamente a Estados Unidos. Sus mujeres se suelen quedar en el pueblo.
Entonces aquí habla de, pues entonces solo emigran hombres en Zacatecas porque al hacer esta separación como este salto semántico, se está dejando de lado a las mujeres y se está hablando, generalizando como que solamente los hombres son quienes están emigrando y las mujeres son quienes se quedan, ¿no? Entonces, este tipo de saltos semánticos finalmente excluyen a las mujeres y también de alguna manera las colocan en un sentido de posesión del hombre cuando se habla de sus mujeres. Es importante que empecemos a dejar de lado esta manera de comunicarnos y de usar saltos semánticos cuando realmente lo que hacen es discriminar y separar a las mujeres en este tipo de referencias que pues no son correctas justamente porque se piensa que entonces los hombres emigran en Zacatecas y las mujeres son las que se quedan en cuidados, en esta cuestión también del el ámbito privado, ¿no? Y bueno, en cuanto al orden de las palabras, pues sin que exista ninguna razón gramatical que lo justifique, se suele anteponer el masculino al femenino. Es curiosamente incluso en aquellas ocasiones en las que para visualizar a las mujeres se opta por los desdoblamientos y siempre se antepone el hombre y después la mujer como si hubiera esta jerarquía sexual, manifestándose desigualdad en el orden de las palabras. Por ejemplo, el primero que se menciona, pues los hombres y las mujeres, ¿no? Juan y Lupita. Siempre se alude a que la mujer sí es un factor secundario desde el momento en que se nombra, ¿no? Otro aspecto más, pues, es la disimetría en la denominación. Es decir, que la denominación es disimétrica cuando en un discurso las mujeres son nombradas por su condición sexual, mientras que los hombres son nombrados por su posición social. De este modo, la condición sexuada de la mujer se convierte en su principal identidad, sustituyendo así su estatus social o profesional. En estos ejemplos, pues encontramos esto, ¿no? Se presentan a concurso 3 candidatos y 2 mujeres, ¿no? Siendo que las mujeres también son candidatas, pero aquí se alude como a su condición de mujer, cuando realmente pues está hablando de que se está dejando de lado pues eh, la condición de ser su estatus o su profesión, ¿no? En otras ocasiones las mujeres son nombradas simplemente en su relación de dependencia del varón. En ese sentido, pues también encontramos aquí el ejemplo de que en el turismo accidentado viajaban 2 noruegos con sus mujeres. Volvemos a la parte de la posesión, ¿no? Del hombre como parte implicada de que no tienen otra cuestión más que un lugar para los hombres, ¿no? Y bueno, en cuanto a los genéricos, era lo que hablaba también justamente de los desdoblamientos masculinos, de genérico. Y pues el término hombre funciona unas veces como genérico y otras veces como específico. Este doble uso, además de provocar frecuentes ambigüedades, oculta a la mujer, por lo que se recomienda justamente utilizar la palabra hombre solo cuando añade al sexo masculino, en cuyo caso puede sustituirse también, permítanme, por el término varón. Otro es emplear para ambos sexos otros genéricos como persona, individuo, miembro o colectivos, es decir, la humanidad o la gente, ¿no? En lugar de referirnos a las personas, también englobaría a la gente como a las y los. Sustituirlo por expresiones como ser humano, género humano, etcétera, ¿no? Otro más sería emplear los desdoblamientos hombres y mujeres o mujeres y hombres. En este caso, hablando de la jerarquía sexual, pues también no olvidemos que siempre se alude primero al hombre y después a la mujer. Empecemos a cambiar también estos términos para que también la mujer tenga posicionamiento desde lo, desde lo personal en lo político y en el ámbito público, ¿no? Y bueno, los desdoblamientos que ya hemos venido viendo en algunos ejemplos, pues son estos términos que evitan la ambigüedad del uso masculino genérico para hablar de los alumnos y las alumnas, pero pues a veces también provoca un recargamiento en el lenguaje, en el uso del lenguaje, pero a veces también es inevitable, no, en algunos casos o algunos aspectos de ejemplos, que ahorita los vamos a ir viendo, como a veces también es inevitable no utilizarlos, pero pues siempre que sea posible, lo más recomendable es evitar los desdoblamientos y tratar de hacer como un lenguaje neutro que justamente englobe a todas las personas y que no nada más se entienda que se está hablando de las mujeres cuando se habla en este masculino genérico. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Permítanme, déjenme poner acá la herramienta de...
Masculino genérico, pues justamente podemos informarlo, evitar informar el masculino genérico por medio de la paráfrasis, es decir, sin informar el sexo de la persona, sino aludiendo a todos como factores de personas sin decir que somos hombres o mujeres, y permiten referirse a grupos de personas, lo que acabo de comentar. Y en cuanto a titulación, pues pueden referirse a personas o grupos culturalmente que sean masculinos, femeninos y reconocer identidades no binarias. En posibilidades, pues en cuanto a la paráfrasis, está la ciudadanía, el pueblo, catalán, la comunidad educativa, el equipo docente, mientras que en titulación pueden ser dirección, presidencia, secretaría, gerencia, alcaldía, jefatura, judicatura, docencia y medicina. Hay muchas posibilidades para poder nombrarlo, para que puedan referirse y abarcar justamente a lo masculino y lo femenino, e inclusive pues reconocer a estas identidades no binarias. En profesiones y cargos, pues el uso habitual, pues están los presidentes, ¿no? La posibilidad incluyente, pues sería la presidencia, justamente lo que acabamos de ver y englobar. Los profesores, pues nos podemos referir para incluir también a las profesoras, pues el claustro o el equipo docente. Los técnicos de sonido, el equipo de sonido. Los fiscales, la fiscalía. Los jefes de sección, jefatura de sección. Los abogados, la abogacía. Los jueces, la judicatura. Los médicos, el personal médico. em, los pilotos y azafatas, el personal de vuelo. Los administrativos, el personal de administración. Los funcionarios, el funcionariado. Los profesores, el profesorado. Esto es en cuanto a profesiones y cargos, las recomendaciones. Al final de este curso les voy a proporcionar un manual de lenguaje incluyente para que ustedes puedan abarcar y profundizar con mayor detenimiento quizá algunas cuestiones que por ahí queden desanudadas, porque pues obviamente una hora no alcanza para poder abarcar todas estas posibles usos del lenguaje que hacemos como masculino genérico y que es importante nombrar de manera explícita tanto a mujeres como a hombres, ¿no? En cuanto a la familia y el entorno, pues el uso habitual es hablar de los niños, ¿no? Para incluir a niños y a niñas. Podemos hablar de la infancia, la niñez. El uso habitual, pues hablar de los adolescentes. Podemos hablar de la adolescencia, la juventud. En cuanto a los padres, podemos hablar de la familia. Los amigos, pues las amistades. Los vecinos, la vecindad, el vecindario. Los novios, podemos referirnos a la pareja. Los hijos, podemos referirnos a descendencia. Los estudiantes, pues al estudiantado, el alumnado o la comunidad estudiantil. Los ancianos, las personas mayores. Los hombres, la población, la humanidad, las personas y la gente, ¿no? Hay muchas maneras de ir justamente pasando para que no se ponga esta parte de sobre los estudiantes. Bueno, aquí Patti dice que iba a preguntar por los estudiantes y pues hay una manera de nombrarlos como comunidad estudiantil y hay muchas opciones. El lenguaje es rico y diverso. La propuesta aquí es que podamos usarlo de manera que no se invisibilice justamente a lo femenino, porque se ha invisibilizado a lo largo del tiempo y por ello es necesario que podamos ir empezando a ser más inclusivos en nuestro lenguaje, en la manera en cómo nos comunicamos y nos referimos a las demás personas, ¿no? Y en cuanto a usar la palabra persona, esa es una parte muy importante porque las personas pueden englobar como a hombres y mujeres y también a las identidades no binarias, para no también, sé que a veces es chocante y provoca inclusive cierto escozor a las personas que se les dice que usen el lenguaje no binario, hablo cuando se refiere a les, pero hablar de personas también engloba a esta identidad no binaria sin que provoque este escozor y podemos usarlo de manera expresiva para que podamos incluirnos a todo como comunidad, a todas las personas dentro de la comunidad universitaria. Y bueno, el uso habitual, pues aquí te dice 9 de cada 10 ciudadanos respiran aire contaminado, ¿no? Y para no referirse a ciudadanos podemos decir personas, ¿no? 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado.
Todos tenemos derecho a un sistema de justicia. Todas las personas tenemos derecho a un sistema de justicia. Los asistentes obtendrán un certificado. Todas las personas asistentes obtendrán un certificado. Vemos ejemplos alrededor de cómo podemos ir implementando este lenguaje incluyente pues en nuestra cotidianidad y pues si se fijan, sí es una variedad y hay una riqueza de palabras y de reglas gramaticales que nos permiten hacerlo sin tener que pensar que pues puede ser redundante o puede colocarnos en una posición de que el lenguaje pueda ser pesado, ¿no? Como ven aquí el lenguaje no es pesado y se está haciendo mención a todas las personas, ¿no? Usar quién, esa es otra opción, usar quién, nadie o cada. Y aquí pues en el uso habitual vemos que, por ejemplo, hay algunos que opinan, aquí volvemos al masculino genérico, y el lenguaje inclusivo, la propuesta sería, hay quienes opinan. El uso habitual, todos los representantes recibirán una copia del acta, cada representante recibirá una copia del acta. El uso habitual, uno dijo, alguien dijo. Ninguno sabía, nadie sabía. Los que quieran participar en, quien quiera participar en. El que suscribe, quien suscribe. En cuanto también podemos, otra manera de usar el lenguaje incluyente es omitir el agente, es decir, de quién se habla. Por ejemplo, cuando nos hacemos alusión a los participantes, mantener un debate, dejarlo de manera abierta, habrá un debate, ¿no? Haciendo de manera implícita que pues se está incluyendo a los participantes, ¿no? Habrá un debate quienes están presentes, ¿no? Sin hacer alusión a los participantes en este uso gramatical genérico masculino, ¿no? Se recuerda a los representantes que han de presentar sus proyectos de resolución. Se recuerda que los proyectos de resolución han de presentarse, ¿no? Volvemos viendo cómo es que se omite la gente de los representantes y solamente se habla de manera general, aludiendo que ya están incluidos ahí quienes son representantes, ¿no? Los encuestadores llegaron a la conclusión de, la encuesta revela la conclusión de, cuando el usuario solicite información, cuando se solicite la información. Y pues evitar el todos y algunos también, ¿no? Como todos vemos, como podemos ver, algunos llegaron demasiado pronto a clase, algunas personas llegaron demasiado pronto a clase. Vemos cómo es que sí se va haciendo sencillo incorporar el lenguaje incluyente, ya que son palabras que usamos en lo cotidiano, pero que nos resistimos porque no hemos apropiado en este discurso actual este lenguaje que siempre ha existido, ¿no? Pero que nos hace falta empezar a nombrar, porque recordemos que lo que no se nombra no existe y partir desde ahí, como posición política, es nombrar y reconocer a las mujeres y a las identidades no binarias, ¿no? Y bueno, también usar el gerundio y el infinitivo. El uso habitual, pues es necesario que el usuario tenga en cuenta, es necesario tener en cuenta, aquí pues está usando el infinitivo tener. ¿Quién puede ser candidato? ¿Quién se puede presentar a la candidatura? Si todos trabajamos con dedicación, lograremos. Trabajando con dedicación, lograremos. Aquí usando el gerundio ando yendo, trabajando con dedicación lograremos. Es importante que los interesados acudan personalmente. Es importante acudir personalmente. En infinitivo, el verbo pues acudir. Y pues también cambiar la sintaxis de la oración. En lugar de decir bienvenidos a clase, damos la bienvenida, ¿no? Así, de manera abierta también se habla de quienes están presentes, en lugar de hacer alusión a bienvenidos, que incluiría en este masculino genérico a todas y todos. Los trabajadores propusieron soluciones alternativas y pues hablar de manera abierta y explícita, se propusieron soluciones alternativas. También desterrando estos roles y estereotipos, pues bueno, el uso habitual serían las limpiadoras, el personal de limpieza.
Estos roles y estereotipos tienen que ver justamente con la parte de cómo es que a la mujer se le piensa en este espacio privado que se encarga de los trabajos domésticos y de cuidado y que no puede hacer alusión al espacio público, a puestos y profesiones que también son pues de altos mandos y que siempre se han considerado o se han mantenido en este criterio de lo cotidiano que solamente son puestos hechos para hombres y por eso es que se deje de usar en estos roles y estereotipos que solamente las mujeres son quienes limpian, ¿no? Por eso se hace referencia al personal de limpieza en lugar de las limpiadoras. En lugar de decir las cocineras, el equipo de cocina. En lugar de decir las secretarias, el personal de secretaría, el personal administrativo ocupa la secretaría. Las enfermeras, pues enfermería, ¿no? Porque también refiriéndonos al cuidado, pues siempre se ha pensado que son las enfermeras, son mujeres quienes cuidan en esto de los cuidados paliativos, cuando también hay enfermeros. Y bueno, en ese sentido también debemos recordar e incorporar que debe de haber empatía. Esa es la palabra clave para poder pasar lista también, la empatía. Y a partir de aquí, considerar que si hablamos de manera inclusiva, de manera incluyente, nos comunicamos e incluimos a todas las personas que engloban nuestro entorno. Y eso también nos garantiza que podamos ser empáticos con las personas con las que nos desenvolvemos, nos desarrollamos como tutoras y tutores. Creo que tenemos ese compromiso de poder influir en cómo nos desarrollamos y nos desenvolvemos con las alumnas y los alumnos, y pues en este caso, pues no olvidar que es un componente importante para poder ir desmantelando e ir quitando todos esos estereotipos que existen en torno a esta problemática, porque se genera un problema cuando no se usa este lenguaje incluyente, y partir de ahí es tener las herramientas para poder ir visibilizando más al trabajo que hacen las mujeres y también a no olvidar que las diversidades existen y a partir de este englobamiento con el lenguaje neutro podemos abarcar justamente esta inclusión, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría, pues a partir de todos estos ejemplos que he estado dando, que podamos participar ya sea en el chat. Me dicen que, bueno, alrededor de las dinámicas anteriores, la participación se acostumbra en el chat, pero si alguien quisiera poner una propuesta de manera auditiva, que si alguien quisiera tomar el micrófono, con todo gusto lo puede hacer. La idea de esta segunda etapa es que podamos empezar a desarrollar ejercicios, propuestas, a partir de lo que ustedes vieron en esta primera parte y que puedan poner en práctica este lenguaje incluyente. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. No lo hago de manera separada en grupos porque nos llevaría alrededor de media hora tomar participaciones de cada uno y otra media hora para hacer plenaria, ¿no? Entonces, por eso lo hago de manera integral, para poder desarrollarlo y partir de ahí, ¿no? Déjenme ponerlo. Bueno, el primer ejercicio, pues, es evitar el uso del masculino genérico, que es lo que hemos venido trabajando a partir de esta primera media hora. Y la propuesta, pues, justamente es que se evite el uso masculino genérico, porque, pues, aunque en el grupo de personas engloba, no nos estamos refiriendo de manera explícita a mujeres y a hombres. Entonces, eso parece que como si nada más ellos existieran y no existen las mujeres, ¿no? Y en el primer enunciado que vemos aquí, déjame ver esto, podemos visualizar, permítanme. Ay, creo que ya están escribiendo las respuestas. Ujú, permítanme. Es que me mueven aquí no sé cómo ponerlo para un lado para que me deje de. Bueno, muy bien. Bueno, aquí, por ejemplo, el primero vemos, los mexicanos tienen derecho a recibir educación gratuita. Esta es una manera de usar también las y los mexicanos, está perfecto, tienen derecho a recibir educación gratuita. Esta sería una opción correcta, justamente. Otra opción correcta es la población mexicana tiene derecho a recibir educación gratuita. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Isabel. Bueno, César aquí nos comenta, también de ahí la importancia de tener el hábito de la lectura para ampliar nuestro vocabulario y nosotros mismos encontrar la opción de palabras más adecuadas. Sí, la lectura
justamente enriquece mucho nuestro vocabulario y ayuda a que complementemos y que pues seamos más inclusivos en la manera y en la forma en cómo nos expresamos. También por aquí María Elena nos habla de la población mexicana. La población tiene derecho a recibir, hablando de que también se entiende de que al estar dentro del territorio mexicano se entiende que la población justamente mexicana tiene derecho a, es otra opción también. Como vemos aquí en la primera oración, ya nos dieron 4 ejemplos distintos que son, que usan lenguaje incluyente, ¿no? Vamos a seguir aquí con todos tenemos sentimientos. Aquí Laura nos da la participación como toda persona tiene sentimientos. Justamente era la propuesta que yo iba a hacer. Muchas gracias, Laura. Aquí Mónica también nos hace la misma de todas las personas. Aquí, bueno, aquí se refiere de manera también plural. Aquí hay 2 maneras de nombrarlas. Todas las personas tenemos sentimientos. Toda persona tiene sentimientos. Las 2 son correctas. Muy bien. Vamos con la tercera. ¿Alguno de los presentes desea intervenir? Y aquí Marcela nos hace la propuesta. ¿Quiere alguien de los presentes intervenir? Bueno, aquí sigue hablando en cuanto a Marcela, haciendo alusión a los presentes aquí, y quizá habría que replantear un poco la propuesta que haces, Marcela, porque sigues mencionando en este masculino genérico a los presentes. En este caso, pues, Tere nos propone alguna persona desea intervenir, lo cual ya quita este masculino genérico y hace una propuesta más incluyente, ¿no? En el cual está englobando como persona a las y los presentes, ¿no? ¿Alguien desea intervenir? También nos comenta aquí Laura, muy correcta también. Es correcta la oración que nos pone con el lenguaje incluyente. ¿Alguien desea intervenir? Igual Carlos. María Elena, ¿alguien quisiera intervenir? Igualmente usa el lenguaje incluyente. También hace otra propuesta que es incluyente Marcela Gaitán. ¿Quiere alguien del público intervenir? Muy bien. Y bueno, pasamos a la última. Bueno, vamos a leer también la de Moisés. ¿Alguien quiere intervenir en este momento? Perfecto. Creo que sí, vamos avanzando muy bien con esta descomposición del lenguaje sexista a un lenguaje incluyente en el cual se deje de lado el masculino genérico. Muy, muy, muy bien. Muy participativas las tutoras y los tutores. La sociedad académica y científica. Es la propuesta que nos hace. Bueno, aquí, sin usar el lenguaje incluyente, está: los académicos y los investigadores contribuyen al desarrollo del país. Y la propuesta que nos hace Moisés es la sociedad académica y científica. Perfecto, perfectísimo. Mientras que aquí Sara nos propone las personas dedicadas a la academia y la investigación contribuyen al. También es una opción válida, muy válida, para que vean que sí hay una diversidad de opciones para poder abordar el lenguaje incluyente y no sexista, sin que dejemos de incluir justamente a las personas que no son del género masculino. El grupo de académicos y de posgrado contribuyen al desarrollo. Bueno, aquí se estaría volviendo a usar el masculino genérico, porque te estás refiriendo a académicos en cuanto a generalización de que también incluye las académicas. Lo mismo para el posgrado. Entonces, esto no sería el lenguaje incluyente. Aquí sí es un lenguaje incluyente la participación que nos hace Gustavo. La comunidad académica e investigadora contribuye al desarrollo del país. Muy, muy bien, perfecto. El personal académico y de investigación, aquí también podríamos hacer alusión con el personal académico, que se entiende que engloba a maestras y a maestros, también está perfecta. Marcela Gaitán, la comunidad docente y de investigación, perfecto. Un grupo de académicos podría sustituirse solo por academia. Sí, también la academia. También está muy bien la propuesta. Entonces vamos a avanzar ya que hay muchos ejemplos como los podemos ir viendo en este momento en el chat. Vamos a ir avanzando con otro ejercicio para seguir enriqueciendo la propuesta del lenguaje incluyente.
Veo que sí están muy familiarizados con el lenguaje incluyente, me da mucho gusto. Y pues vamos a ver si no nos atoramos en alguna, porque también hay unas más complejas que otras, ¿no? Y bueno, partimos de aquí de los sustantivos colectivos, ¿no? Los sustantivos colectivos son generalmente neutros y pues permiten incluir los dos sexos. Aquí en esta primera propuesta, pues aquí nos dan algunas opciones que podríamos usar. No son todas porque también debemos de tomar en cuenta que la oración cambia al momento que cambiamos la alusión a este sustantivo colectivo. Entonces, la primera parte aquí como un lenguaje que no es incluyente. Durante muchos siglos el hombre se ha preguntado, ¿qué es la felicidad? ¿Es acaso un niño jugando al aire libre? Aquí, ¿cuál sería la propuesta del lenguaje incluyente? Sí. Durante muchos siglos, la humanidad se ha preguntado, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo pondrían la niñez? En este caso, la propuesta que nos hace Gustavo y Carlos de la niñez, ¿no? Porque aquí sí cambiaré la oración, ¿no? No se puede mencionar, ¿es acaso la niñez jugando al aire libre? Exactamente. Aquí yo a la propuesta en cuanto a las infancias podría ser, ¿son acaso las infancias jugando al aire libre? Esa sería una propuesta para poder incluir tanto a niños y niñas, ¿no? Y también otra sería infante. ¿Es acaso un infante jugando al aire libre? Esa sería otra manera de ponerlo, ¿no? O otra manera, ¿son acaso los infantes jugando al aire libre? A partir de la propuesta que hace Sofía de infantes como plural, ¿no? Y lo mismo la misma propuesta hace Marcela. Durante muchos siglos la humanidad se ha preguntado qué es la felicidad. ¿Son acaso los infantes jugando al aire libre? Muy bien, pues vamos a avanzar con la segunda parte, ¿no? Los estudiantes de filosofía señalan que la felicidad es relativa. Tere García nos dice, la comunidad estudiantil de filosofía señala que la felicidad es relativa. Muy bien. Montserrat nos hace mención también al respecto. El estudiantado de filosofía señala, aquí sería señala, que la felicidad es relativa. Lo mismo María Elena con el estudiantado, perfecto. Vamos a avanzar a la tercera. También el alumnado es correcta. El alumnado de filosofía señala que la felicidad. Gracias, Alexandro. Bueno, aquí voy a leerla de manera en la que no se usa el lenguaje incluyente, sino que se alude con este masculino genérico. Muchos maestros señalan que las comunidades que habitan zonas campestres alejadas del ruido y estrés citadino logran vivir con verdadera felicidad. Y aquí las propuestas que nos hacen. Marcela Gaitán habla del profesorado, al igual que María Elena. Entonces se leería así. El profesorado señala que las comunidades que habitan zonas campestres, muy bien. Carlos hace referencia a muchos académicos. También se entendería como en esta parte como académicos y académicas, entonces quizá no englobe tanto el lenguaje incluyente, porque también se habla de académicas, entonces esta no sería una opción. Quizá cuando se habla como cuerpo, sí, como Sara lo propone, el cuerpo académico. El cuerpo académico señala que las comunidades que habitan zonas, ¿sí? El personal docente señala, es otra propuesta justamente que es correcta. César Ramírez nos hace el comentario de la docencia señala, también es otra propuesta importante que alude al lenguaje incluyente. Vamos a avanzar con el cuarto ejemplo. Los trabajadores de cualquier empresa van y vienen sin detenerse a mirar el cielo. El personal o la fuerza laboral, muy bien, Gustavo. Marcela, el personal de cualquier empresa. El personal que labora, muy bien, Mónica. Carlos, el personal de cualquier empresa va y viene.
el personal que labora, el personal de cualquier empresa. Muchas gracias, Elena, Alma. Creo que esta sería un poquito ambigua, hablar de los recursos humanos, porque aquí se habla como departamento, ¿no? Quizá aquí sí se queda como, no queda muy clara cuando se habla de esa forma, pero bueno, vemos que ya hay varios ejemplos que nos han dado a partir del cuarto ejemplo. Vamos a avanzar con el quinto. Ay, perdón, ya me ando pasando. ¿Qué les ha pasado a los hombres? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Qué le ha pasado a la humanidad? Ujú. Y aquí sería en lugar de por qué no podemos ser felices, ¿por qué no puede ser feliz? ¿No? A partir de que también se cambia la oración a partir de la propuesta del lenguaje incluyente, no siempre va a quedar igual, porque si no se escucharía raro si hablamos, ¿qué le ha pasado a la humanidad? ¿Por qué no podemos ser felices? Hablando como humanidad, hablar también cambia la manera en cómo se menciona el por qué no podemos ser felices. ¿Por qué no puedes ser feliz? Como una reflexión hacia afuera, ¿no? Como viéndolo de manera introspectiva, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la humanidad? Por eso es que tendríamos que cambiar el por qué no podemos ser felices, Carlos Regalado, a por qué no puede ser feliz, ¿no? Porque si no se escucha raro, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Aquí Marcela nos hace otra propuesta. ¿Qué le ha pasado a la humanidad? O bien, ¿qué le ha pasado a los seres humanos? ¿Por qué no pueden ser felices? Muy bien, perfecto. Y en la última, ¿y nuestros hijos parecen estar condenados a repetir nuestros errores? La propuesta sería, por ejemplo, aquí Tere nos pone, y nuestra descendencia parece estar condenada a repetir nuestros errores. Esa sería, en lugar de, y nuestros hijos, referirnos como descendencia, ¿no? Y nuestra descendencia parece estar condenada a repetir nuestros errores. Por eso aquí, si se fijan, cambié la segunda parte, porque se escucharía raro si decimos, y nuestra descendencia parecen estar condenados a repetir nuestros errores. Por eso es importante que nos dé la pauta el primer cambio para poder hacer la modificación del segundo. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio para seguir enriqueciendo estos ejemplos que puse en la primera parte teórica. Vamos muy bien, la verdad es que me agrada y me da mucho gusto saber que el lenguaje incluyente no les es ajeno. Y bueno, en cuanto a omitir el sujeto, es una parte también importante para evitar este uso genérico del masculino. Y pues vemos que va a haber ocasiones en las que se pueda omitir el sujeto para evitar el lenguaje sexista, ¿no? Y en la primera, pues aquí ya están las relaciones, aquí es más bien de relacionar, ¿no? Aquí. Los campesinos están preocupados por la falta de lluvias, y aquí vemos, están preocupados por la falta de lluvias, ¿sí? Aquí vemos que se está omitiendo al sujeto. Lo mismo acá, los médicos y las enfermeras realizaron actividades para la prevención de la diabetes. Se realizaron actividades para la prevención de la diabetes. Sin lenguaje incluyente y no sexista, los visitadores están investigando un caso complicado. Se investiga un caso complicado. Los pintores realizaron una exposición en el Museo de Arte Moderno. Realizaron una exposición en el Museo de Arte Moderno. Los padres de familia están convocados para asistir a la junta escolar. Les convocamos para que asistan a la junta escolar. ¿Sí? Dependiendo, Gustavo nos pregunta aquí si en este caso al omitir el sujeto no queda ambiguo, dependiendo cuando conformes la oración, porque aquí estamos hablando de una parte de la oración, pero generalmente en estos mensajes que se aluden a las personas para una cierta cuestión particular, se sobreentiende en la omisión al sujeto de lo que se esté hablando. Entonces tiene que ver mucho el contexto. Habrá momentos en los que sí se pueda omitir al sujeto,
dependiendo en el contexto en el que se está hablando o el mensaje que englobe esta oración, porque esta es una oración parcial de lo que compone, pero sí la idea es que podamos ver en qué momentos se puede omitir al sujeto y en qué momentos pues sí es necesario mencionarlo, ¿no? ¿Dónde está? A ver, permítanme. Sí, por aquí nos hace una, ¿dónde está? Déjenme buscar. Los campesinos están preocupados por la falta de lluvias. Aquí acaba de encontrar una parte muy importante y mencionar Dulce López. Si están preocupados sería incluyente aún. Y pues sí, aquí más que nada haría de manera, más que preocupados, porque sigue haciendo alusión a preocupado, preocupada, sería como lo propone María Elena, se preocupan por la falta de lluvia. La comunidad campesina se preocupa por la falta de lluvia. Esa es una excelente opción para que se pueda englobar. Aquí, sinceramente, no lo había notado y me da gusto que lo puedan identificar ustedes de cómo es que aquí también están haciendo alusión aún con la omisión al sujeto, a una persona masculina, ¿no? Entonces sí sería bueno hablar como en esta parte de que la comunidad campesina se preocupa o se preocupan por la falta de lluvia. Es una manera tanto como Laura lo propone, incluyendo al sujeto y a los sujetos o a las personas involucradas, y María Elena pues hablando omitiendo al sujeto, pero sí con un lenguaje incluyente, proponiendo se preocupan por la falta de lluvia. Muy bien, muchas gracias por esta acotación, Dulce. Es muy buena y la verdad es que no la había notado, por eso es importante tener un buen ojo al momento de ver en qué momento se está excluyendo a las personas o se está usando este masculino genérico, que lo único que hace es seguir estigmatizando, ¿no? Lo mismo César, en la comunidad campesina muestra preocupación, también es una propuesta válida de lenguaje incluyente. Y bueno, también usar el pronombre les, justamente, pues también hay ocasiones en que se puede omitir al sujeto para evitar el lenguaje sexista y excluyente, y también es posible usar la forma impersonal para para sustituirlos, ¿no? Les. Y pues el no incluyente sería los invitamos a nuestra cena de Navidad. Acá les invitamos a nuestra cena de Navidad. Los acompaño hasta la salida. Les acompaño hasta la salida. Los exhorto a comportarse de manera responsable y honesta. Les exhorto a comportarse de manera responsable y honesta. Los voy a citar a una reunión de trabajo en los primeros días. Les voy a citar a una reunión de trabajo en los primeros días. Caro y Javier, los llamo por teléfono y no contestan. ¿Dónde andan? Atentamente su mamá. Caro y Javier, les llamo por teléfono y no contestan. ¿Dónde andan? Atentamente su mamá. Este es también un recurso importante que podemos usar para poder también referirnos a invitaciones. Extendemos la invitación o se extiende la invitación a la comunidad estudiantil. Les invitamos a que asistan para referirse justamente a las y los. Es que aquí se usa aquí María Elena nos pregunta que si ahí no habría conflicto con lo que vimos en sesiones anteriores con les, los, las. Eh, es que les ya se usa como un recurso para referirse de manera general, sin tener que decir los, las, ¿no? También hay una manera de nombrar como los, las, pero no siempre se va a usar. En algunas partes se puede usar las alumnas y los alumnos, pero no podemos hablar de les alumnos. Entonces, va a depender en qué momento se puede usar como una manera inclusiva y como en qué momentos pues no cuadra la oración, ¿no? Como lo que te acabo de comentar hace un momento. Vamos a avanzar con el último ejercicio y aquí, bueno, aquí la intención es que podamos no utilizar a la mujer como lo había mencionado anteriormente, como una pertenencia del hombre, ¿no? Y aquí hay unas oraciones que incorporan la forma incluyente y no se existe en la redacción. Vamos a ver si sale más de una o no.
En este caso, pues vamos a leer las 4 y ya ustedes me dicen si solo una o si hay dos que podría considerarse como lenguaje incluyente, ¿no? Al Congreso Internacional asistieron las siguientes personas: el licenciado López Pérez y su mujer, y la doctora Laura Gómez García y su hombre. Al Congreso Internacional asistieron las siguientes personas, es la número 2, el licenciado López Pérez y su mujer, y la doctora Laura Gómez García y Javier Ramírez, su cónyuge. La número 3, al Congreso Internacional asistieron las siguientes personas: el licenciado López Pérez y su esposa, y la doctora Laura Gómez García y su cónyuge. Y la número 4, al Congreso Internacional asistieron las siguientes personas: el licenciado López Pérez y la doctora Laura Gómez García con sus respectivos cónyuges, ¿no? Y aquí lo que nos hacen mención, ¿no? Las mujeres no son objetos ni pertenencia de nadie. No debe usarse mujer como sinónimo de esposa, pues hombres no lo es de esposa. Y sí, no, aquí no se hace referencia leyendo en el número 3 si cambiara en lugar de su cónyuge su hombre, suena hasta raro, ¿no? Al Congreso Internacional asistieron las siguientes personas: el licenciado López Pérez y su esposa, y la doctora Laura Gómez García y su hombre, ¿no? Pero aquí como que sí estamos más acostumbrados a escuchar esto como posesión en el género femenino, ¿no? Como en la primera se hace alusión: al Congreso Internacional asistieron las siguientes personas, el licenciado López Pérez y su mujer, ¿no? Pero nunca escuchamos el término de posesión en lo masculino, ¿no? Nunca escuchamos la doctora Laura Gómez García y su hombre. Por eso es que justamente no se debe de usar las mujeres como objeto ni pertenencia de nadie. Muy bien, María Elena Villagrán Herrera sí nos hace la propuesta, y asimismo Ángel Pérez con el número 4 como lenguaje incluyente sería la correcta. Al Congreso Internacional asistieron las siguientes personas: el licenciado López Pérez y la doctora Laura Gómez García con sus respectivos cónyuges. Y también hay una manera de hacer lenguaje incluyente como propuesta. Laura Cristina le cambiaría, en lugar de decir con sus respectivos cónyuges, respectivamente con sus cónyuges. Sería otra manera de otra propuesta de hacer lenguaje incluyente, pero sí mencionar que no son posesión como su mujer, ¿no? O su hombre. Sí hacer alusión a esto, inclusive haciendo bajo esta propuesta que nos hacen teórica de las mujeres no son objetos. Por eso es importante mencionarlo como en esta inclusión de sus cónyuges, ¿no? O con su cónyuge. Muy bien. Y pues de mi parte sería todo. No sé si haya alguna pregunta, comentario referente a la exposición, planteamientos, ejemplos de la propuesta que yo al principio les hice. Traté de ser lo más explícita posible y de poner ejemplos claros para que en esta parte de los ejercicios pudiéramos usarlos de manera práctica y que no profundizáramos tanto en lo teórico. Por eso es que les hice estas tablitas para que fuera más sencillo. Si ustedes están de acuerdo, les puedo pasar también la presentación en la plataforma, además del manual de lenguaje incluyente. Este solamente es una breve compilación, pero sí traté de ser lo más exhaustiva posible para poder abarcar todos y cada uno de ellos y poder identificar que pues existe una variedad de nombrarnos en cuanto al lenguaje y que nada nos exime de que lo podamos usar, ¿no? Entonces aquí termina mi presentación y bueno, abriría la parte para algún comentario o alguna referencia. Sí, María Elena, si puedes prender tu micrófono. Sí, sí, maestra. Nada más un comentario. Sí. Con respecto a la terminología que estaba usted mencionando sobre soltera, que ponen ahí mujer quedada y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso de mujer quedada. ¿Qué cree que cuando nosotros estamos solicitando alguna cosa o llenando una solicitud de alguna cosa, siempre nos dicen ahí que ya no existe el término divorciada, que ya el término que nos hace es soltera o casada. Entonces, que ya no hay el término divorciada, entonces ahí nos dicen que le pongamos soltera.
Entonces, imagínense, pues, si yo le pongo ahí soltera, estoy quedada, ¿no? O algo así por el estilo. Pero si se fijan todas las solicitudes que nosotros llenamos de alguna cosa, préstamo, esto, lo otro, aquello, cualquier cosa, siempre nada más está soltera o casada. Y eso es lo que nos dicen, entonces como que eso no, era una observación nada más con respecto a la cuestión de los términos que usted nos estaba platicando. Sí, quizá no sé si lo estén planteando como una manera incluyente de quitar el término divorciada bajo este sentido de pertenencia, porque si te fijas, cuando hablamos de divorciada, ya no soy de él, ¿no? O ya no soy de ella, ¿no? Sí, Entonces no lo también sé. bajo ese rubro quizá se esté planteando el hecho de que ya no, ya se quita esta propuesta de hablar de que eres divorciado o divorciado, ¿no? Aquí Claro. Gustavo Acosta sí, también esa es una parte muy importante que menciona aquí en el chat Gustavo, que se confunde con el término peyorativo solterona, ¿no? Ah, no, es que Exacto, está solterona, ¿no? Que exacto, es distinto, ahí sí lleva esta connotación, ¿no? De ser una mujer quedada, ¿no? exacto. Pero bueno, puede suceder. Es una observación nada más. Sí, claro, claro. ¿Hay alguien que quiera hacer o algún comentario en cuanto a, Yo tengo una duda. sí? Bueno, mucho se habla, por ejemplo, de cuando tienes un posgrado, ¿no? Que Ujú. nos hablan de el doctor y la doctora. Y en este caso, para hablar de los dos en plural, ¿cómo sería algo incluyente? O sea, los doctores, pero ya estamos cayendo No. en, ¿cómo sería como plural? O no sé, o Sí, sea, recuerdan que en una parte de la teoría les decía que a veces van a ser inevitables usar los desdoblamientos. Este es uno de los casos en que es inevitable usar el desdoblamiento, aunque se escuche muy redundante, sí es importante que hagamos esta mención como lo acabas de hacer, ok, entonces sí es de las correcto. doctoras y los doctores. Es correcto, sí, porque no hay otra manera de mencionarlo sin hacer este desdoblamiento. Entonces sí va a haber casos en los que, pero se sugiere que en la medida de lo posible tratemos de usar estos desdoblamientos, porque sí, luego a veces caemos en la redundancia, pero cuando es imposible y solamente se está haciendo alusión a los doctores, es importante hacer el desdoblamiento. Ujú. Ok, perfecto. Sí, porque la verdad sí ha sido un debate que he tenido yo con otras personas y así como que no es que es doctores y está bien, pero bueno, Sí, sí, hay ok. mucha resistencia en cuanto a personas pues que creen que como lo trabajamos en toda la hora, pues esta parte de hablar gramaticalmente y que incluye a las mujeres y a los hombres desde el genérico masculino, pues sí, ahí todavía hay mucha resistencia y es entendible porque no ha habido esta conciencia de darnos cuenta de cómo es que también en el lenguaje, a partir de que excluimos a las mujeres, también las invisibilizamos en nuestra práctica diaria, ¿no? De cómo las ponemos en un rol secundario, ¿no? Ok, gracias. Sí. ¿Algún comentario que quieran hacer, alguna acotación o algo que quieran, alguna opinión, alguna participación que quieran dar al respecto, algo que quieran añadir o complementar de lo que se dijo en el taller, así como comentó nuestra compañera? Sí, es importante. Esto es poco a poco. La verdad es que la práctica diaria, la lectura, el cómo hacemos análisis de lo que leemos, nos va a dar herramientas para ir pensando cómo podemos plantear nuestra propuesta con lenguaje incluyente, sin que dejemos y sin que olvidemos pues también que existimos como mujeres y también que existen las diversidades, ¿no? Sara, sí. Gracias. A mí me parece muy importante, pues eso, que vayamos incorporando realmente el uso, ¿no? Sí. Yo puedo hablar por mí y al principio escuchaba mucho y yo misma lo decía, ¿no? De, ay, ¿qué es eso del lenguaje incluyente? Eso es una payasada o, ¿sabes? Me negaba porque cuesta más trabajo, ¿no? Que decir los hombres y las mujeres pero de un tiempo para acá, bueno, y además tomando el otro curso también de perspectiva de género, es muy importante que no solo nos abramos y nos informemos porque todo ha sido leyendo,
nos informemos desde dónde vienen estos cambios, por qué son necesarios y sobre todo a mí me ha pasado que en clase cuando lo uso tengo estudiantes, hombres y mujeres que me dicen gracias por usar un lenguaje incluyente, gracias por usar nuestros pronombres, gracias por preguntarnos por nuestra identidad, ¿no? Y respetarla y reconocerla. Entonces sí es muy, muy importante, yo me siento pues bien de usarlo y de hacer el cambio. Gracias. Muchas gracias, Sara. A partir del comentario que nos hace Sara, sí, también me gustaría recordar que como tutoras y tutores tienen esta responsabilidad de dirigirse al alumnado con el pronombre que ellos decidan y se identifiquen. En este caso, pues sí es importante hacerles mención que con qué pronombre quieres que te llamen, ¿no? O que me refiera a ti, la, él o la o ella, ¿no? Porque también es importante visibilizar que existen estas identidades que son no binarias, ¿no? Que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino, y debemos de recordar que pues el paro también se originó y la propuesta de un lenguaje incluyente a partir de las diversidades y las disidencias sexuales. Entonces, sí, como tutoras y tutores quienes van a estar en primer contacto con les alumnos, pues va a ser importante tener este lenguaje incluyente, no sexista y que también aluda a las diversidades sexuales y las disidencias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación o algún comentario? Bueno, aquí Carlos Regalado nos agradece por la plática. De que una hora no da para mucho. Sí sentí que la primera media hora me fue muy rápido, una disculpa, pero pensé que no iba a terminar a la hora. La verdad es que sí fueron muy ilustrativas la manera en cómo ofrecieron sus ejemplos del lenguaje incluyente en el chat. Les agradezco mucho, porque sí, la participación es importante para que podamos ver de qué manera se está entendiendo la teoría, ¿no? Ay, pues muchas gracias. Creo que son las 7:08. Estábamos previendo para terminar a las 7:10, bajo este concepto de 10 minutos de preguntas y respuestas. Y pues ya están agradeciendo por el chat. Entonces creo que si no hubiera alguna otra duda, comentario o participación, de mi parte sería todo. Muchas gracias, maestra, por esta interesante sesión del día de hoy. Creo que abona mucho para el trabajo de las y los tutores en torno a toda esta parte de labor de las tutorías. Les doy gracias a todas y todos por haber estado conectados el día de hoy en esta séptima sesión y nos estaremos viendo el próximo jueves para la sesión número 8. Muchas gracias a todas y todos.